Vamos a pasar hasta las 8:30, ¿no? Hasta las 8:30 nomás hoy día, ¿ya? Está bien, ¿no ve? Está bien, Lisa. Listo. Hasta mientras de que se levante el paro vamos a ir avanzando ya la parte conceptual del tema del capítulo 4. Eso vamos a ir avanzando para no perder tiempo porque ya es trámites nomás y están haciendo presión para que se cumpla con las leyes que tienen que emitir. Ya, entonces no haya motivos para estar parando, aunque el otro día el vicerrector sacó, creo que está prohibido pasar clases, ya eso pasó, ya está obsoleto, eso ya se definió ya se definió en cuanto a las fechas acordadas. Entonces, vamos a avanzar. El capítulo 4 se refiere a la administración de cuentas por cobrar. ¿Listo? Tenemos entonces la administración de las cuentas por cobrar como concepto de cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar son los créditos que concede la empresa a sus clientes. Normalmente son a corto plazo. Alrededor del 38% de las empresas industriales, del 38% de los activos corrientes, representan las cuentas por cobrar. Y alrededor del 15 o 16% de esos activos totales representan las cuentas por cobrar. El otorgamiento de crédito a un cliente para la empresa le representa un costo, ya, por hacer negocios. Cuando mantiene su dinero inmóvil en cuenta por cobrar la empresa, pierde el valor del dinero en el tiempo y además corre el riesgo de que no le paguen los clientes al vencimiento del crédito. A cambio de afrontar estos costos, la empresa puede ser competitiva, atraer clientes y conservar los clientes habituales. Además, que mejoran las ventas, se incrementan las ventas y también se incrementan las utilidades. El señor Hitman, del año 2007, en su libro afirma lo siguiente. El objetivo de administrar las cuentas por cobrar es cobrarlas tan pronto como sea posible, sin perder ventas debido a técnicas de cobranza de mucha presión. El logro de esta meta comprende 3 temas. 1, la selección y estándares de crédito. Cuando dice selección es que se debe escoger los clientes que deben cumplir. Los estándares son las medidas que requiere la empresa para otorgarle, o sea, que tenga solvencia, que tenga capacidad de pago, que tenga activos suficientes para afrontar sus pasivos. Esos son los estándares de crédito. Las condiciones de crédito son las evaluaciones que se le hace y la supervisión del crédito. Es que la empresa debe supervisar a la empresa normalmente cómo se comporta, cuál es su tendencia de existencia. Página 524. Normalmente el gerente de finanzas controla las cuentas por cobrar estableciendo la política de crédito. Política de crédito son los estándares de la empresa para escoger qué clientes se les debe dar crédito. También la política de cobro. Son los procedimientos que utiliza la empresa. En cuanto a política de crédito, son los procedimientos que utiliza la empresa para el cobro de los créditos que se han vencido. Por eso dice política de cobro. El día que se vence el plazo de crédito, a partir de ese día tiene que usar la empresa algunos procedimientos de cobro que posteriormente lo vamos a ver a lo último de la parte conceptual de este capítulo, los procedimientos de cobro. Ahora, entonces los procedimientos de cobro que utiliza la empresa para manejar esos dos aspectos de política de crédito y política de cobranza
para cobrar se puede ver influido por las condiciones competitivas. Cuando se hace la selección del crédito de una empresa, implica si es necesario o es conveniente otorgarle un crédito a ese cliente y la cantidad que se le concederá. Para eso vamos a utilizar las 5C del crédito para la evaluación, que constituye el objetivo tradicional en la investigación crediticia, la aplicación de las 5C del crédito. Entonces luego tenemos la selección y los estándares de crédito. En la selección y los estándares de crédito de una empresa consiste en que la empresa debe evaluar las solicitudes de crédito y escoger a qué cliente o seleccionar a qué cliente la empresa le aceptará el crédito. Hitman afirma lo siguiente respecto a la selección y los estándares de crédito. La selección consiste en la aplicación de técnicas para determinar qué clientes deben recibir el crédito. Este proceso implica evaluar la capacidad crediticia del cliente y compararla con los estándares de crédito de la empresa, es decir, los requisitos mínimos de esta para otorgarle el crédito, o sea, las condiciones que debe tener el cliente, básicamente hay que utilizar algunas razones para ver su capacidad de pago del cliente. Luego tenemos el análisis de la información del crédito. Una vez que la empresa aplica algunas normas de crédito, deben desarrollarse algunos procedimientos para la evaluación de las solicitudes de crédito. Con la presentación de los estados financieros de un solicitante de crédito, se debe aplicar las razones financieras, como por ejemplo la liquidez del cliente o solicitante y su capacidad de pago a tiempo, de pagar sus cuentas a tiempo. También se debe analizar la rotación de sus cuentas por cobrar y la razón entre deuda y su capital, su patrimonio. Entonces, la comparación de la deuda y su patrimonio será también elemental para ver si la empresa tal vez tiene deuda y no tiene capital, no tiene patrimonio. Es fundamental observar eso. Por ejemplo, vamos a hablar de Cotas, por ejemplo. Ya Cotas, por ejemplo, no tiene patrimonio, no tiene nada que mostrarle al socio y que nunca han repartido utilidades. Ya está, prácticamente ya no tiene nada. El otro día le han hecho un cargo a Cotas de impuestos que debe de 88 millones de bolivianos, o sea que creo que nunca ha pagado impuestos. Y ese edificio que le están embargando no cuesta más de 3 millones de dólares y lo que debe más de 12 millones. Entonces, por ejemplo, es necesario comparar eso. Si tiene deuda y no tiene capital, la empresa no le debe dar crédito. Entonces, además, se debe considerar la naturaleza de la compañía y su administración. La fortaleza financiera del solicitante, con base en la información, se debe llegar a una decisión acerca de extenderle o no el crédito al cliente y cuál es el límite del crédito. Entonces, para eso es necesario fijarle una línea de crédito al cliente para realizar las verificaciones del crédito. Es decir, se entiende por una línea de crédito al tope o monto máximo que la empresa le puede dar crédito a ese cliente. O sea, límite máximo que la empresa permite que le deban en cualquier momento. En esencia, representa el riesgo máximo que la empresa está dispuesta a correr por un crédito.
Cuando se establece una línea de crédito, simplifica los procedimientos para enviar la mercadería al cliente, pero debe reevaluarse periódicamente para mantenerse latente de la situación del cliente en el mercado. Luego tenemos los procedimientos de antes de la utilización de las 5D. Tenemos estos procedimientos en la investigación crediticia. Entre ellas tenemos verificación interna de la empresa, estados financieros, informe de clasificación de crédito, verificación en el banco y verificación comercial. Esos aspectos hay que utilizarlos para la detección de un cliente solvente o un cliente insolvente. Entonces tenemos la verificación interna de la empresa. O sea, aquí se puede determinar si la empresa le concedió un crédito anterior a ese solicitante. La empresa contará con su propia información historial de pago del cliente. Pero el departamento de crédito de la empresa deberá hacer evaluaciones de la calidad de la administración de la empresa a la que puede extenderle un crédito. Luego tenemos la presentación de los estados financieros. La empresa debe solicitar que presente estados financieros, especialmente cuando son importantes montos de crédito, para saber si el cliente es solvente o no. ¿Ya? La presentación de los estados. En el momento de una posible venta, el vendedor puede solicitar los estados financieros de los últimos años al cliente, pues esta información es muy deseable para el análisis del crédito. Pero a veces el cliente no quiere presentar su estado financiero por temor a presentar una información débil, una posición financiera débil. Pero es parte de los requisitos que se piden para otorgar el crédito a un solicitante. Con los estados financieros, la empresa puede analizar la liquidez del solicitante o la empresa solicitante, la actividad, la rotación de actividad, la razón de endeudamiento y la razón de rentabilidad del solicitante de crédito. Además, su flujo de fondos. Luego tenemos información y clasificación de crédito. Aparte de la presentación de los estados financieros, se puede disponer de clasificaciones de crédito de varias agencias. Ya, estas agencias entregan una clasificación de crédito a los suscriptores de un número grande de empresas que tienen registradas. La clasificación da al analista de crédito un indicio del tamaño aproximado de la empresa solicitante, una guía aproximada de la capacidad financiera de la empresa solicitante, además del servicio de clasificación que emiten reportes de crédito que contienen una breve historia de la compañía y sus principales funcionarios, además la naturaleza del negocio y una lista de proveedores. También se debe, además, si los pagos fueron oportunos o retrasados. Dun Bradstreet DIB es una agencia de información internacional que presta ese servicio a los suscriptores de la situación de las empresas solicitantes. Luego tenemos verificación en el banco. La empresa puede solicitar, la empresa vendedora, al momento de analizar a un cliente, puede solicitarle información al banco en el cual el cliente tiene una cuenta. La empresa puede llamar o escribir al banco para pedir información sobre ese cliente solicitante que tenga una cuenta en ese banco. Si se puede obtener por esta vía una información como el saldo promedio de efectivo de su cuenta, también los préstamos otorgados por el banco a ese cliente y la experiencia de pagos del cliente con su banco.
A veces la información que presenta no es muy, o sea, no es muy extensa. Lo que se informará por parte del banco a la empresa vendedora tiene que estar con los permisos otorgados por el solicitante. Tiene que darle permiso al banco para que brinde esa información a la empresa vendedora. Por lo general, lo que se consigue por esta vía es un saldo de efectivo de la compañía solicitante. Por ejemplo, puede ser que este mantenga un saldo de 5 cifras en la cuenta corriente. Podría ser esa una información que dé el banco. Si le dice tiene una cifra de 5, tiene un saldo de 5 cifras, eso debería entender que tiene depositado desde 10.000 unidades monetarias, 10.000 bolivianos, 10.000 dólares, hasta 99.000. Si le dice tiene 5 cifras, entonces eso podría ser una información leve que consiga la empresa vendedora con respecto a ese cliente solicitante en su cuenta bancaria. Luego tenemos verificación comercial. La verificación comercial se refiere a la información de crédito que se intercambia entre las empresas que proveen al mismo cliente. Por ejemplo, una empresa puede preguntar a otros proveedores acerca de su experiencia con este solicitante de crédito. Entonces, entre proveedores pueden facilitarse información de ese cliente solicitante. Luego tenemos los atributos que debe reunir el cliente. Son conocidos como las 5C del crédito. Esta es una técnica muy común para determinar y proporcionar el crédito a un solicitante. Por eso se llama un mecanismo de análisis detallado del crédito, considerando el tiempo y los gastos que se incurren por esta vía. Este método se usa para solicitantes de crédito de montos monetarios altos, de grandes montos monetarios, la aplicación de las 5C. Tenemos la primera, carácter. El carácter se refiere a los antecedentes que tiene el cliente en lo referente al cumplimiento de sus obligaciones financieras, contractuales y morales. Cuando se evalúa el carácter del solicitante, se basa en un historial de pagos anteriores, así como cualquier juicio legal que tenga resuelto o pendiente de resolver contra el solicitante. Se utilizan este procedimiento para evaluar su reputación crediticia del cliente solicitante. También viene la siguiente situación, que es la capacidad. Tenemos el carácter, la capacidad. La capacidad se refiere a la facultad que tiene el cliente o posibilidad que tiene el cliente para que reembolse su crédito. Cuando se utiliza este mecanismo de la capacidad, se debe hacer un análisis de sus estados financieros, destacando sobre todo si tiene liquidez y la razón de endeudamiento, deuda total sobre activo total. Se debe llevar a cabo para evaluar la capacidad del solicitante, su facultad para pagar su crédito. Luego tenemos el capital. Cuando decimos capital, la solidez financiera o el monto de patrimonio versus endeudamiento. Entonces, la solidez financiera del solicitante, de acuerdo con su situación patrimonial, la evaluación del capital del solicitante se basa en la razón de pasivos o de pasivo a patrimonio y sus razones de rentabilidad. Luego tenemos los colaterales. Los colaterales se refieren a los activos que presenta el cliente para que garantice su crédito, la garantía que otorga el cliente para que le den el crédito.
Cuando no paga a tiempo, es posible que la empresa demande sobre sus activos garantizados para cobrarlo el cliente en caso de demora. Cuanto más altos sean los activos que garantizan ese crédito, la empresa tendrá más posibilidades de poder cobrar. Entonces, para eso se debe recurrir a su balance general y hacer el cálculo del valor de los activos para una demanda en contra de sus activos. Pero tenemos las condiciones. Eso se refiere a la situación económica de ambos, como así también cualquier circunstancia excepcional que puede afectar a los dos participantes en la transacción de crédito. Por ejemplo, la empresa puede poseer inventarios en exceso del producto que el solicitante desea adquirir a crédito. Por lo tanto, si tiene exceso de mercadería, no es que no está pudiendo vender y está a punto de expirar la fecha de vencimiento, la empresa está dispuesta a vender a un solicitante con menos reputación crediticia cuando está en esas condiciones la empresa, con altos niveles de mercadería y con poca venta. Y además con fecha de expiración de la mercadería. Luego tenemos la calificación del crédito. En cuanto a la calificación del crédito, se menciona que es una técnica que se usa normalmente en solicitudes de crédito de altos volúmenes y poco valor monetario. En cuanto a la calificación de crédito, Hitman afirma lo siguiente: la calificación del crédito aplica valores obtenidos estadísticamente a los puntajes de las características financieras y de crédito clave de un solicitante, para predecir si pagará a tiempo el crédito solicitado. En síntesis, el procedimiento genera una calificación que mide la fortaleza crediticia general del solicitante. La calificación se usa para tomar la decisión de aceptar o rechazar la concesión del crédito al solicitante. Página 525, esta parte. Luego tenemos cambio de las normas de crédito o estándares de crédito. Las empresas deben considerar hacer cambio en sus estándares de crédito para que mejore sus rendimientos de los resultados, para de esa manera mejorar el valor de la empresa y le creen valor para los propietarios. Entonces, el uso de normas de crédito son los requisitos mínimos que otorga los requisitos mínimos para otorgar crédito a un cliente solicitante. Entonces, la comprensión de las variables principales que se deben tomar en cuenta cuando la empresa contempla aquí la relajación o las restricciones de sus normas de crédito, que proporcionan una idea general para tomar decisiones. Entonces, las empresas deben considerar cambiar las normas de crédito y generar valor para los propietarios. También debe analizar los criterios, o sea, los requisitos que debe reunir un cliente y aplicar algunas restricciones o algunas flexibilizaciones. Entonces, debe tomar en cuenta la empresa contemplar la relajación y las restricciones de crédito para tomar una idea general del otorgamiento de crédito para la empresa. Cuando hablamos de cambio de las normas, ahí hablamos básicamente de restringir o de flexibilizar la norma de crédito. Para eso vamos a tomar en cuenta las variables principales que hay que tomar en cuenta en la flexibilización y en las restricciones de la norma de crédito. Las variables principales que se deben considerar
Cuando se hacen evaluaciones de cambio propuesto de las normas de crédito, son 1, el volumen de ventas; 2, la inversión en cuentas por cobrar; y 3, los gastos por cuentas incobrables. Se mencionan a continuación estas variables. Tenemos el volumen de ventas. Cuando espera hacer un cambio en las normas de crédito, se espera que la modificación de las normas de crédito produzca un cambio en el volumen de ventas. Si las normas de crédito se suavizan, se espera que aumenten las ventas. Repito, en este volumen de ventas se espera, con la modificación de las normas de crédito, que produzca un cambio en el volumen de ventas. Si las normas de crédito se suaviza, se espera que aumenten las ventas. Si las normas de crédito se hacen más rígidas, se espera que disminuyan las ventas. Normalmente, el incremento o aumento en las ventas afecta a la rentabilidad en forma positiva. Cuando aumentan las ventas, también lo hace la utilidad o la rentabilidad. En tanto que la disminución de las ventas afecta a las utilidades en forma negativa. Entonces, la disminución de las ventas producida por las restricciones de las normas de crédito, eso afecta negativamente a las utilidades. Luego tenemos la inversión en cuentas por cobrar. La inversión en cuentas por cobrar implica un costo para la empresa. ¿Ya? Esto se atribuye a que la empresa pierde oportunidades de producir utilidades de los fondos invertidos en cuentas por cobrar. Al inmovilizar los fondos en cuentas por cobrar, pierde de ganar en otros medios. Cuanto más altos sean los montos de crédito de cuentas por cobrar, mayor será el costo de mantener esas cuentas por cobrar. Y si los montos de cuentas por cobrar son menores, o sea, cuando menor es la inversión en cuentas por cobrar, más bajos serán los costos de mantenerlas. Ahora, si la empresa hace flexible sus normas de crédito, por supuesto que aumentan las ventas y las cuentas por cobrar. Aumenta el volumen de las ventas y las cuentas por cobrar. Y de esa manera, el costo del manejo se incrementaría. Se incrementan las ventas, se incrementan las cuentas por cobrar y el costo del manejo por manejar fondos inmóviles en cuentas por cobrar en mayores valores, el costo de mantener es más alto. Este cambio es producto de un aumento en las ventas y de periodos de cobranza más largos. Cuando aumentan las ventas por la flexibilización es porque la empresa otorga crédito a más largo plazo y aumenta las ventas. Ahora, si las normas de crédito se endurecen, ocurre lo contrario. De este modo, se espera que una relajación de las normas de crédito afecte en forma negativa las utilidades. ¿Por qué dice que si se hace una flexibilización de las normas de crédito, afecta en forma negativa las utilidades? Eso quiere decir que las cuentas por cobrar aumentan en mayores valores. Al aumentar las cuentas por cobrar en mayores valores, el costo de mantener las cuentas por cobrar aumentan, ya que las cuentas por cobrar, al congelarlos, tienen un costo de oportunidad. Un costo de oportunidad. Entonces, ese aumento en el costo de mantener hace disminuir las utilidades, afecta negativamente a las utilidades, a causa de un elevamiento en los costos de mantenimiento. En tanto que las restricciones de las normas de crédito afecta de manera positiva las utilidades. Cuando se reducen los costos de mantenimiento por menores valores de cuentas por cobrar, afecta las utilidades en forma positiva. Dice, ahorro, en este caso se dan ahorro en los costos de mantener cuentas por cobrar.
afecta de manera positiva a las utilidades, como resultado de la disminución de los costos de mantenimiento. Entonces, en síntesis, las cuentas por cobrar implican un costo de mantener. Cuando aumentan las ventas, aumentan las cuentas por cobrar y el costo de mantenerlo aumenta. Ese aumento en el mantenimiento afecta negativamente a las utilidades. Y cuando se restringen, disminuyen las ventas, disminuyen las cuentas por cobrar y el mantenimiento es menor, o sea, el costo de mantenimiento en menores valores de cuentas por cobrar disminuyen. Esa disminución del mantenimiento de cuentas por cobrar en el costo de mantenimiento de cuentas por cobrar afecta positivamente a las utilidades. Eso en síntesis. Luego tenemos gastos por cuentas incobrables. Ya, antes que me olvide, le voy a dar el ID, ya que de aquí a 5 minutos nos van a cortar. ¿Ya? ¿Dónde está? Listo. El nuevo ID es igual a 915-1196. 915. Un ratito. 915. 1196. 1196. 7122. Y la contraseña, igual a 5. ¿Listo? Repito, 915, 1196, 7122. Este es el nuevo ID. Para que nos conectemos de aquí a 5 o 6 minutos cuando nos corten, jóvenes. ¿Listo? Eso. Para seguir avanzando. Ya, estábamos hablando de los gastos por cuentas incobrables. Cuando la empresa le sobra un saldo de cuentas por cobrar y no puede cobrarlo porque a veces le resulta caro cobrar esos saldos, hay que castigarlos. Entonces, los gastos por cuentas incobrables son pérdidas que ocasiona la empresa por saldos incobrables. ¿Ya? Pero la probabilidad o el riesgo de que una empresa adquiera una cuenta incobrable aumenta cuando las normas de crédito se suavizan. ¿Qué quiere decir las normas de crédito se suavizan? Si, por ejemplo, la empresa está dando créditos a 45 días y promete darle a los clientes ya no a 45 días, sino a 60 días. Entonces, aumento en el plazo de 45 días a 60. A eso le llamamos suavización de las normas de crédito. Las normas de crédito se suavizan, dice, otorgar crédito a mayores plazos. ¿Ya? Entonces, dijimos, la probabilidad de que la empresa adquiera una cuenta incobrable, cuando las normas de crédito se suavizan, eso produce un incremento en las cuentas incobrables que están asociadas con la suavización de las normas de crédito. Aumentan los gastos por cuentas incobrables y afecta la rentabilidad en forma negativa. Cuando aumentan a mayores plazos, mayores volúmenes de castigo. Ya más relajado el cliente se encuentra cuando se da créditos a mayores plazos. Entonces, ese aumento en los castigos afecta a las utilidades en forma negativa. Ahora, cuando se endurecen las normas de crédito, genera efectos contrarios sobre los gastos por cuentas incobrables y las utilidades. Ahora, vamos al contrario, como dice, ¿no? Si la empresa les otorga créditos a 45 días y quiere restringir las normas de crédito, estamos hablando de que la empresa ya no les otorgará créditos a 45 días, sino a 30 días. Cuando reduce el plazo de crédito, normalmente las ventas se retraen, disminuyen las ventas. ¿Ya? Por ese aspecto de disminuir las ventas,
Normalmente los castigos de cuentas incobrables se reducen a menores plazos, los créditos se cobran más o en mayores volúmenes. A menores plazos, mayores volúmenes se cobran. Y son mínimos los saldos de incobrabilidad cuando se otorgan créditos a menores plazos, pero a mayores plazos, más relajado el cliente y más castigos producen en cuentas incobrables. Entonces, cuando se restringe el crédito, disminuyen los castigos, eso afecta en forma positiva a las utilidades. Dice, cuando las normas del endurecimiento estamos hablando restricciones, disminución del plazo de las normas de crédito, genera efectos contrarios sobre los gastos por cuentas incobrables y las utilidades. Entonces, al disminuir las ventas, disminuyen las cuentas por cobrar y los castigos también disminuyen, y eso afecta en forma positiva a las utilidades por el ahorro en los castigos. Ahora tenemos acá cambios y los efectos sobre las utilidades que se espera por la relajación de las normas de crédito. Cambios y los efectos en las utilidades. Cuando decimos efectos de las utilidades, que se espera por la relajación de las normas de crédito, se resumen en la siguiente forma. Cuando decimos cambio, decimos pueden haber incremento o decremento de las variables. Los efectos sobre las utilidades se generan según el sentido del cambio de las variables. Tenemos las variables volumen de venta, inversión en cuentas por cobrar y gasto por cuentas incobrables. Sobre esas variables tenemos el sentido del cambio. Pueden haber aumento o disminución de las variables. El volumen de venta. Si se incrementan los volúmenes de venta, si hay un incremento, afecta en forma positiva a las utilidades. El incremento de las ventas afecta en forma positiva a las utilidades. O sea, hay un aumento en las utilidades. Ahora, la inversión en cuentas por cobrar, si se incrementa la inversión, el mantenimiento es más alto de cuentas por cobrar por la inmovilización de fondos. Ese incremento en la inversión afecta negativamente a las utilidades por el mayor monto de mantenimiento de cuentas por cobrar. Ahora, los gastos por cuentas incobrables. Si estos se aumentan o estos incrementan, los gastos por cuentas incobrables, tenemos el sentido del cambio. Sí. Ya, vamos a seguir, ¿ya? Vamos a seguir. Ya. Estamos hablando en este cuadrito de acá, ¿no?
Ya, estamos a los últimos dos. Dijimos, cuando la inversión en cuentas por cobrar se incrementa la inversión, en cuentas por cobrar, ese incremento afecta en forma negativa a las utilidades. Hace disminuir las utilidades. Efectos sobre las utilidades, ¿no? Cuando los gastos por cuenta incobrables se incrementan, el incremento de los castigos afecta en forma negativa también a las utilidades. ¿Listo? Eso, en conclusión, para ver los cambios en las variables, sentido de cambio y el efecto de las utilidades. Ahora, si las normas de crédito se restringen, se espera efectos contrarios, dice, ¿no? Disminución de las ventas, disminución de la inversión en cuentas por cobrar y disminución en las cuentas incobrables, de los gastos de cuentas incobrables. Estos se vuelven lo contrario. Estos de acá disminuyen, estos de acá cambios contrarios a esto. ¿Ya? Listo. Ahora, políticas alternativas de crédito, dice acá. Políticas alternativas de crédito. La utilidad marginal. La utilidad marginal se refiere a que la empresa puede generar ingresos adicionales por la flexibilización de las normas de crédito. ¿Ya? Si la empresa otorga crédito a más largo plazo, por decir, a 45 otorgaba y otorgará a 60, normalmente las ventas se van a incrementar. En ese caso, la utilidad marginal va a producir ingresos adicionales por esa causa. Va a aumentar, van a haber ingresos adicionales por esa causa. Aquí dice, la utilidad marginal sobre ventas resulta de la diferencia entre un plan de crédito flexible y otro restringido. ¿Qué significa acá? La utilidad marginal sobre ventas resulta de la diferencia de un plan de crédito flexible y otro restringido. ¿Qué significa? Con ejemplo, dijimos, si la empresa otorga normalmente a 45 días el plazo de crédito, los clientes habituales están comprando eso. Pero si quiere tal vez modificar las utilidades, aumentar las utilidades y crear mayor valor para los propietarios, podría flexibilizar o relajar la norma de crédito. Eso quiere decir que les ofrecería créditos a 60 días. Eso sería, a 60 días. Ahí estamos hablando, dice la utilidad marginal sobre venta, resulta de la diferencia entre un plan de crédito flexible y otro restringido. El plan de crédito flexible es lo que la empresa espera otorgarle a los clientes a 60 días. Plan restringido es como decir que les otorgaba a 45 días. Entonces, la utilidad marginal surge de la diferencia de un plan de crédito flexible y otro restringido. O sea, es decir, son ingresos adicionales que vienen como consecuencia del incremento de las ventas de un plan propuesto y un plan actual, diferencia de los planes en cuanto a las utilidades. Se calcula al obtener la diferencia entre el precio de venta y el costo variable unitario. Se obtiene la diferencia del precio unitario de venta menos el costo variable unitario. A esa diferencia se llama margen de contribución unitario. Este margen de contribución unitario, lo que está marcado, si se multiplica por las unidades adicionales a vender, se obtiene la utilidad marginal. Ejemplo, si la empresa, por decir, en el último año vendió 10.000 unidades de un producto, otorgándole crédito a 60 días, a 45 días, pero cambia de plan, flexibiliza la norma de crédito. Les ofrece a los clientes otorgarles crédito a 60 días, flexibilizando la norma de crédito. ¿Ya? Entonces, si flexibiliza, con normalidad las ventas se van a incrementar. La empresa hace sus estudios, hace sus cálculos y dice, es posible que la empresa va a vender una cantidad superior a las 10.000 unidades que vendió el año pasado. Vamos a vender, por decir, 12.000, otorgando el crédito a más largo plazo. Entonces, si la empresa espera vender
incrementar su venta de 10.000 a 12.000, estamos hablando de 2.000 unidades que se van a vender adicionales. Por eso lo que dice acá, si multiplicamos el precio de venta unitario menos el costo variable unitario, eso lo multiplicamos por las cantidades, multiplicado por las unidades adicionales a vender, por las 2.000 unidades, de 10.000 a 12.000, 2.000. Por la diferencia del precio menos el costo variable, se obtiene la utilidad marginal. ¿Listo? Luego tenemos inversión marginal. La inversión marginal es la inversión adicional que la empresa espera realizar flexibilizando la norma del crédito. Entonces, la inversión adicional en cuenta por cobrar es la diferencia de la inversión promedio requerido para un plan propuesto y la inversión promedio de un plan actual. La inversión marginal representa el monto de dinero adicional que la empresa necesita invertir en cuentas por cobrar para llevar adelante un nuevo plan. Entonces, la inversión adicional o marginal es la inversión adicional que requiere. Se saca por la diferencia de la inversión promedio. Por ejemplo, si la inversión promedio de la empresa actualmente era de, por decir, 20.000, y la inversión promedio de lo que espera vender va a ser 25.000, ¿ya? 25. De 20 sube a 25.000. La inversión promedio del plan actual 20.000 y la inversión promedio del plan propuesto 25.000. Entonces, la inversión marginal son los 5.000 de diferencia, ¿ya? Simplemente eso, la inversión adicional que espera realizar. Luego tenemos el costo de la inversión marginal. El costo de la inversión marginal no es más que el costo de aplicación de la inversión adicional que hemos dicho de 5.000 bolivianos por un costo de oportunidad. Por ejemplo, los 5.000 bolivianos de inversión adicional lo multiplicamos por un 10% o 12%. Esa multiplicación de la inversión adicional por el costo nos da el costo de la inversión marginal en cuentas por cobrar. Aquí le hemos colocado el costo de la inversión marginal en cuentas por cobrar puede calcularse determinando la diferencia entre el costo del manejo de cuentas por cobrar antes y después de la introducción de la suavización de las normas de crédito. Se calcula al multiplicar la inversión adicional o marginal por el rendimiento necesario sobre la inversión de igual riesgo o costo de oportunidad. Entonces se calcula, dijimos, los 5.000 bolivianos de inversión adicional por el costo de oportunidad, por decir 12%. Es el costo de la inversión marginal. Este costo de la inversión marginal es un costo de orden financiero porque participa una tasa de oportunidad, de costo de oportunidad, ¿no? Multiplicado por dice la inversión, se calcula multiplicando la inversión adicional por el rendimiento necesario de la inversión de igual riesgo o costo de oportunidad. Luego, este es un costo de orden financiero porque toma en cuenta una tasa de costo de oportunidad. Luego tenemos el costo de cuentas incobrables. Cuando se flexibiliza el crédito, aumentan las incobrabilidades de pasar de un crédito a 45 días a 60. Hay un dicho que más o menos dice, a mayor indulgencia, mayor, no sé cómo dice, pero dice, ya, a mayor indulgencia, a mayor paciencia, o a más largo plazo, el cliente ¿cómo se dice? Se relaja. A mayor indulgencia, mayor relajamiento, más creencia. Entonces se relaja y hace que se incrementen los castigos, no pague la totalidad de su crédito. Y entonces, a mayores plazos, mayores castigos de cuentas incobrables. Entonces, las cuentas incobrables, el costo de cuenta incobrable marginal es la diferencia de lo que castigó el último año, de lo que castigará el siguiente año con un plan nuevo de flexibilización de las normas de crédito. Aquí, el costo de cuentas incobrables marginales se determina al obtener la diferencia entre
el nivel de cuentas incobrables antes y después de la suavización de las normas de crédito. La diferencia del nivel de cuentas incobrables antes y después de la suavización de las normas de crédito. ¿Ya? O sea, el incremento en los castigos que surge de una flexibilización. Luego tenemos toma de decisiones. ¿Ya? Toma de decisiones. A fin de decidir si es conveniente suavizar su norma de crédito, la empresa debe comparar la contribución adicional a las utilidades por las ventas con la suma de los costos, del costo de la inversión marginal en cuentas por cobrar y el costo de cuentas incobrables marginales. Si la contribución adicional a las utilidades es mayor a los costos marginales, las normas de crédito deben suavizarse. En caso contrario, las normas actuales deben permanecer sin cambio. Entonces, la toma de decisiones, en síntesis, para tomar decisiones de llevar a cabo un plan, debe comparar los resultados. Si la utilidad marginal es mayor, la utilidad marginal, la utilidad marginal es mayor que la suma de los dos costos, del costo de la inversión marginal y el costo de cuentas incobrables marginales, la suma de los dos, ya, de esos dos, si la utilidad marginal es mayor a esos dos costos, las normas se deben flexibilizar. En otras palabras, se debe llevar adelante el plan de créditos flexibles. Por el contrario, si la utilidad marginal fuera menor, esta de acá, la utilidad marginal fuera menor a los dos costos marginales, a esto de acá, al costo de la inversión marginal y al costo de cuentas incobrables marginales, si estos dos fueran mayores a la utilidad marginal, no se debe llevar adelante el plan. Eso en cuanto a la toma de decisiones. ¿Listo? Entendiendo que el costo de el costo de la inversión marginal es un costo de orden financiero y este otro es un costo de cuenta incobrable marginal, es costo de orden de castigo, de cobro dudoso. Ahora tenemos un ejemplito para calcularlo, ¿listo? Tenemos el ejemplo y vamos a anotar sus datos, ¿listo? Ejemplo de suavización de las normas de crédito. La compañía K&R, dice, fabricante de herramientas agrícolas, vende actualmente un producto que son machetes para cortar caña. Machetes para cortar caña. A 8 bolivianos por unidad. El precio de venta de cada machete es de $8. Las ventas al crédito del año pasado fueron de 20.000 unidades. Esos datos los anotamos acá. Entonces el precio de cada machete es de $8. Ahí está, $8. Le ponemos negrilla para anotarlo. ¿Listo? Ahí están los datos. $8 el precio de cada machete. Precio de venta unitario. La cantidad vendida el último año, 20.000 unidades. Ahí está. Le ponemos negrilla. A la cantidad vendida el último año le vamos a llamar Q1. Q1. Ahí está. Q1, la cantidad vendida el último año. 20.000 unidades. ¿Listo? Ya está. Sigamos leyendo. 20.000 unidades vendió, 20.000 machetes vendió el último año. Ahora, el costo variable unitario es de $5. El costo variable unitario es de $5. Y los costos fijos totales son de 30.000. Ahí está. Esos dos datos los vamos a ponerle negrillas enseguida. El costo variable unitario es de 5 y los costos fijos totales 30.000. Esos datos son estos. Ahí está. El costo variable CBU, U minúscula, $5. Ahí está. Sus costos fijos totales son de 30.000. Ahí está. CF le ponemos a los costos fijos totales, sus iniciales.
Ahí está. Tenemos anotado entonces el precio de 8, el costo la cantidad vendida el último año 20.000, el costo variable unitario 5 y los costos fijos totales $30.000. ¿Listo? Eso sería. Ya. Ahora, aquí está. Actualmente la empresa contempla la posibilidad de suavizar sus normas de crédito, con lo cual se espera que se incrementen en 10% las ventas. Entonces la empresa espera suavizar las normas de crédito y con eso aumentarían las ventas en un 10%. O sea, si vendió 20.000 y espera espera incrementar las ventas en 10%, elevándose así a 22.000 unidades. Entonces la cantidad que espera vender serán 22.000 unidades. ¿Ya? Esos datos los vamos a anotar acá. 10% de 20.000 son 2.000. 2.000 más 20.000 que vendió el último año, la cantidad a vender sería 22.000. Ahí está. Esos datos los anotamos acá. El incremento de las ventas es 10%. Se espera incrementar las ventas en un 10%. Ahora, la cantidad a vender para el plan propuesto por la flexibilización son 22.000. 2.000 se van a incrementar. O sea, el incremento en las ventas, o sea, incremento en Q, vamos a sacar la diferencia de 20.000 a 22.000, son 2.000 el incremento en la cantidad. ¿Listo? Sigamos anotando. Un aumento en el periodo promedio de cobranza de su nivel actual de 45 a 60 días. El periodo promedio de cobro, flexibilizando la norma de crédito, se incrementa. Aquí le colocamos periodo promedio de cobro sub 1, quiere decir actual. Actualmente les vende a 45 días. Ahí está, con negrilla. El periodo promedio de cobro actual o sub 1, 45 días. Espera flexibilizar las normas, con lo cual obtendría un plazo de 60 días. Flexibilizando la norma del crédito, aumentaría el plazo de 45 a 60 días. Entonces, eso lo llamamos PPC sub 2, el plazo promedio de cobro del plan propuesto, o sea, sub 2, 60 días. Ya está, eso ya sombreado. De 45 a 60 días, dice. Y un incremento en los gastos por cuentas incobrables de su nivel actual de 2% al 3% de las ventas. Un incremento en los gastos por cuentas incobrables de su nivel actual de 2% al 3% de las ventas. Eso lo llamamos ERE. ERE sub 1, 2%. ¿Qué quiere decir ERE sub 1? ERE sub 1 es la tasa de cuentas incobrables del plan actual. Repito, ERE sub 1 es la tasa de cuentas incobrables del plan actual. ERE sub 2 es 3%. ERE sub 2 es el 3%. Entonces la empresa ve que los castigos por cobro dudoso se van a incrementar del 2 al 3%. La tasa de cuentas incobrables, ERE sub 2 será del 3%. Ya para el plan propuesto. ERE sub 2 es la tasa de cuentas incobrables del plan propuesto por la flexibilización. ¿Listo? Ahí está, 2 al 3%. Ahora, el rendimiento requerido de la empresa sobre inversiones de igual riesgo. Ahora, el rendimiento requerido de la empresa sobre inversiones de igual riesgo, ¿qué es el costo de oportunidad de la empresa? El costo de oportunidad de la empresa por la congelación de los fondos en cuentas por cobrar 14%. Simplemente el costo de oportunidad. El costo de oportunidad. Podríamos relacionarlo, el costo de oportunidad, a aquella oportunidad que pierde de ganar.
aquella oportunidad que pierde de ganar la empresa. ¿Listo? Aquella oportunidad que pierde ganar la empresa. Por ejemplo, si hay 3 oportunidades de invertir en otros medios por congelar los fondos en cuentas por cobrar, por la inversión en cuentas por cobrar, digamos, hay una oportunidad de 12, otra de 13 y otra de 14. Tiene 3 oportunidades para ganar, ¿ya? El costo de oportunidad sería aquel rendimiento mejor, aquel rendimiento mayor, pero desaprovechado. Repito, si tiene oportunidades de negocio, una oportunidad A, 12%, una B, 13% y una C, 14%. El costo de oportunidad es aquella tasa mayor desaprovechada. Ya, eso sería 14%, el costo de oportunidad. Listo, ya está, ya están los datos. Ya. Aquí más o menos podríamos decir que la utilidad marginal la utilidad marginal, esto se calcula por el incremento en las ventas por la diferencia del precio menos el costo variable unitario. Eso para comprobar nomás, ese va a ser nuestro resultado. Entonces la utilidad marginal será igual a 2.000 unidades que se espera incrementar las ventas. De 20.000 a 22.000 son 2.000 unidades el incremento en las ventas. Por la diferencia del precio menos el costo variable unitario. El precio de venta es 8 y el costo variable es 5. Por lo tanto, 3 sería la diferencia. Por 2.000, la utilidad marginal va a ser de 6.000. Eso es el mecanismo de comprobación que nuestro resultado de la utilidad marginal va a ser 6.000. ¿Ya? Esa sería. Entonces, la utilidad adicional sería 6.000. Ahora, vamos a resolverlo de la siguiente manera. ¿Listo? Aquí tenemos la ecuación para determinar la utilidad marginal, que es la siguiente ecuación. Aquí está la ecuación. La utilidad marginal es igual, abrimos corchetes, hay corchetes, dentro del corchete le ponemos Q sub 2, que es 22.000. Q sub 2 es 22.000, la cantidad a vender con el plan propuesto. Q sub 2, aquí está, Q sub 2, por el precio menos el costo variable unitario. Ese producto nos va a dar, por decir, 22.000 por 8 menos 3, y a ese producto le restamos los costos fijos. A ese producto le restamos los costos fijos y cerramos el corchete. Le colocamos signo menos, abrimos nuevamente el corchete y le colocamos dentro del corchete Q sub 1 multiplicado por el precio menos el costo variable unitario. A ese producto de la cantidad del plan actual Q sub 1 por la diferencia del precio menos el costo variable unitario, a ese producto le restamos los costos fijos y obtenemos la utilidad. Eso sería la utilidad del plan actual, la utilidad del plan actual. Y la utilidad del plan propuesto se produce por estas operaciones de ahí. Entonces, la utilidad del plan propuesto sería eso que está marcadito, menos la utilidad del plan actual que está sin marcar, nos da la utilidad marginal. ¿Listo? Aquí vamos a hacer unas aclaraciones. Q sub 2, creo que está en el texto esta parte. Q sub 2 es la cantidad vendida en el plan propuesto o la cantidad a vender con el plan propuesto, Q sub 2. Q sub 1 es la cantidad vendida con el plan actual. CF son los costos fijos totales, 30.000 en este caso. CBU, el costo variable por unidad. Ahora, la aplicación de la fórmula es la siguiente. La aplicación de la fórmula es la siguiente, ¿ya? Tenemos aquí nuestra fórmula. Vamos a borrarlo, si ustedes, ¿ya? Vamos a borrar esto. Vamos a borrar. Y vamos a copiar la fórmula. Aquí está nuestra fórmula. ¿Listo? Vamos a copiar. Ahí está. Y le colocamos acá.
Ahí está. Ahí está la fórmula. Ahí está la fórmula. Ahí está. Ahí está la fórmula para copiar. La cantidad 2, entonces, arriba lo tenemos. La cantidad 2 es 22.000. Cantidad 2, 22.000. El precio de venta, aquí abajito está el precio de venta, es $8 por machete. El costo variable unitario es 5. Costo variable unitario es 5. Y los costos fijos son de... Los costos fijos son de... 30.000. 30.000. Vamos. María Gabriela. 30.000, ¿lo ve? ¿Sí? 30.000 son los costos fijos totales. Ahora, aquí en la fórmula reemplazamos la cantidad 1. Q1 es de 20.000, ¿no? 20.000 es Q1, la cantidad vendida del último periodo. El precio de cada machete, $8. El costo variable unitario es de 5. Y nuevamente le restamos los costos fijos. Los costos fijos de 30.000, ya dijo, ¿no ven? Y aquí le hicimos volar el corchete, pero le vamos a copiar el corchete, ¿ya? Ahí está. Ahí está el corchete. Entonces, sacamos aquí este producto. La utilidad del plan propuesto es esa operación de ahí. La utilidad del plan propuesto es 22.000 por 8 menos 5 menos 30.000. Ya, esa operación, ¿cuánto da? 22.000 por la diferencia de 8 menos 5. A ese producto de acá le restamos los 30.000 de costos fijos. ¿Ya? ¿Cuánto nos da ese producto que está marcado? Ya, este producto que está marcado, el resultado de los primeros corchetes. ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuánto nos da? 36.000. 36.000. Ya, parece que se salió a la luna, que lo nombré, no se salga, no le voy a decir que saque los cálculos, simplemente le digo si puede. Parece que se salió, no tiene que salirse, ¿ya? Se desconectó. ¿Ah? Se No, desconectó. Ya, ya. ya. A ver, sí. Pensé que se enojó y se fue. Oh, ¿Ya? no. Ya, listo. Entonces, tenemos ahí el producto de eso nos da 36.000, ¿cierto? 36.000, ahí está. El producto de eso nos da 36.000. 36.000. A los 36.000 le restamos este otro producto. 20.000 por 8 menos 5 nos da 3, por 20.000 nos da 60.000. Menos 30.000, ese producto nos da 30.000 de acá, ¿listo? Ahí está. Entonces la utilidad marginal es la diferencia de la utilidad del plan propuesto, 36.000, menos la utilidad del plan actual, 30.000 nos da 6.000 nos da acá. ¿Listo? 6.000 es la utilidad. Ahí está, lo que sacamos arriba, ¿no? Aquí dijimos comprobando 6.000, esa es comprobando simplemente eso acá, ¿ya? Entonces 6.000 hemos calculado. Aquí tenemos fórmulas de aplicación, simplemente fórmulas de aplicación más abajito. Ya, fórmula de aplicación. La inversión promedio en cuentas por cobrar es que es la que vamos a calcular. La inversión en cuentas por cobrar vamos a calcular. La inversión promedio en cuentas por cobrar se saca de la siguiente manera. La abreviatura inversión promedio en cuentas por cobrar igual al costo de venta total. Y lo vamos a agrandar un poquito.
costo de venta total ahí está. La inversión promedio en cuentas por cobrar es igual al costo de venta total entre la rotación de cuentas por cobrar. El costo de venta total, vamos a hacer el cálculo ahorita. Entonces, al dividir el costo de venta total de la inversión promedio en cuentas por cobrar, lo dividimos entre la rotación de cuentas por cobrar. La rotación de cuentas por cobrar lo vamos a calcular. La rotación de cuentas por cobrar lo vamos a calcular dividiendo 360 entre el periodo promedio de cobro. De esa manera se determina la rotación de cuentas por cobrar. Repito, la rotación de cuentas por cobrar se calcula dividiendo 360 entre el periodo promedio de cobro. ¿Listo? Eso, de ahí se calcula. Entonces, eso vamos a calcular, esa fórmula ahí. Entonces, después tenemos una abreviatura aquí, costo de venta total, CBT. Costo de venta total. Es lo que tiene el numerador de la fórmula anterior, de esa forma, costo de venta total, su abreviatura. Luego tenemos RC por C, quiere decir la rotación de cuentas por cobrar. La rotación de cuentas por cobrar es lo que le vamos a colocar acá en el denominador de la fórmula. CB, costos variables, costos variables, costos variables totales. No estamos hablando de costo variable unitario, ¿ya? Luego tenemos CFU, costo fijo unitario. Costo fijo unitario. ¿Ya? Costo fijo unitario. CBT, costo, lo que tenemos arriba en el numerador de la fórmula. Costo de venta total, lo que tenemos en la fórmula arriba en el numerador. Costo de venta total, CBT. El CBT está compuesto de costos variables más costos fijos. ¿Ya? Entonces, el costo variable, el costo de venta total está compuesto por costos variables más costos fijos que hemos enumerado acá. Costos fijos totales. La suma de los costos variables más los costos fijos es el costo de venta total en la fórmula. Entonces, el costo de venta total CBT, costos variables más costos fijos totales. Entonces, la suma. El costo de venta total está compuesto por los siguientes elementos. Aquí tenemos de qué están compuestos los costos variables de ese producto están compuestos. Eso simplemente estamos mencionando y después lo vamos a hacer el cálculo, ¿no? El costo de venta total está compuesto por costo variable. Aquí está marcadito el costo variable. El costo variable unitario que multiplica a Q es los costos variables, lo que dice más arribita, ¿no? Y lo que tenemos al ladito, el costo fijo unitario por Q son los costos fijos, ¿ya? Los costos fijos totales. Entonces, de aquí, de esta expresión, factorizamos Q. Ahí, en los dos términos tenemos Q. Factorizamos aquí Q y abrimos corchete. Y dentro del corchete le colocamos el costo variable unitario porque Q salió afuera del paréntesis. Más el costo fijo unitario. La cantidad que es Q va a multiplicar al costo variable unitario y al costo fijo unitario, determinando de esa manera lo que vamos a usar en la fórmula. Ya en variable ya. El costo de venta total, CBT, que lo usamos en la fórmula anterior, costo de venta total, se determina por esa fórmula. ¿Ya? La fórmula dice el costo de venta total igual a la cantidad Q por el costo variable unitario más el costo fijo unitario. De esa manera vamos a calcular y colocarle acá en la fórmula. ¿Ya? Entonces, luego, la rotación simplemente para tener cálculos separados. La rotación de cuenta por cobrar igual a 360 entre el periodo promedio de cobro. Entonces aquí vamos a calcular la rotación, aunque no es tan importante esto, pero para tenerlo nomás. La rotación de cuenta por cobrar, perdón, la rotación de cuenta por cobrar del plan propuesto igual a 360 entre 60, porque el periodo promedio de cobro es 60 días del plan propuesto, ¿no? Entonces se divide de esa manera. Aquí está.
360, 6 veces la rotación del plan propuesto y del plan actual, la rotación de cuentas por cobrar del plan actual igual a 360 entre el periodo promedio de cobro del plan actual, 45 días. Ya está anotado el PPC1, periodo promedio de cobro del plan actual, o que es 1. 360 entre 45 nos da 8 veces. Entonces, 8 veces va a ser la rotación de cuentas por cobrar del plan actual. Ahora aquí tenemos el costo fijo unitario. El costo fijo unitario, que se divide el costo fijo total entre Q sub 1, y aquí está. El costo fijo unitario sacamos de dividir los costos fijos totales de 30.000 entre 20.000 unidades. Entonces, el costo fijo unitario nos da $1.5. ¿Listo? Eso va a ser. Eso va a ser. Luego, usamos la fórmula. Esta es la fórmula. ¿Dónde está? Esta es la fórmula de inversión promedio de cuentas por cobrar. Costo de venta total entre la rotación. ¿Listo? Ahora, haciendo uso de esta fórmula que tenemos acá, vamos a calcular. Vamos a tener la fórmula para calcular la inversión promedio de cuentas por cobrar del plan propuesto. Inversión promedio de cuentas por cobrar del plan propuesto. Se determina de la siguiente manera, ¿ya? Pareciera que íbamos a usar esta fórmula, ¿no? Esta de acá. Esta de acá. Pero esa fórmula es una fórmula general del costo de venta total. Fórmula general. Pero para el plan propuesto tenemos lo siguiente. Vamos a agrandar esta fórmula. Ya, vamos a agrandarlo. Listo, ahí está. La inversión en cuenta por cobrar del plan propuesto es igual a Q sub 1, aquí Q sub 1, por el costo variable unitario más el costo fijo unitario. Eso que está marcado es lo que vamos a calcular para el plan actual, el costo de venta total. Ahí está, el costo de venta total Q sub 1 por el costo variable unitario más el costo fijo unitario. Lo que teníamos acá, fíjense, es esta de acá. Pero va a ser para el plan actual como fórmula general. Pero aquí nosotros tenemos la cantidad sub 1 por el costo variable más el costo fijo unitario, pero eso solamente da para el plan actual. Para el plan propuesto, más el incremento en la cantidad, pero solo multiplicado por el costo variable unitario, ¿ya? Dividido entre la rotación de cuentas por cobrar del plan propuesto. Y esta otra es la fórmula para calcular el plan actual. Fíjense que más chuta la fórmula de la inversión promedio de cuentas por cobrar del plan actual. Más cortita, ¿no? Ahí está. Más cortita. En el numerador no tiene este incremento, no tiene este incremento. Por el costo variable tiene esto nomás.